Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión y el embarazo. Ya les había dicho que iba a realizar este video, así que les pedí que me hicieran muchísimas preguntas, así que vamos a responder todas estas preguntas, pero las dividí en dos videos, porque vi que habían dos tipos de mujeres. Una para las que ya son hipertensas y que o están buscando embarazo o ya se embarazaron, y les quiero aclarar todas las dudas a las que ya son hipertensas. Y el otro video va a ser para las que no son hipertensas, pero que de pronto o sufrieron hipertensión antes, o sufrieron preeclampsia antes, o tienen pues dudas acerca de cómo saber si sufren de la presión o algo, pero que en sí no tienen un diagnóstico de hipertensión, pero tienen dudas y quieren aprender acerca de la hipertensión y el embarazo, ¿sí? Así que en este video en especial voy a hablar para las que ya son hipertensas, ¿sí? Para las que ya tienen un diagnóstico y de pronto vienen tomando medicamentos, todo eso, y entonces se buscan embarazar o ya se embarazaron, así que vamos a hablar de todos los riesgos, cómo prevenirlos, qué medicamentos, vamos a hablar de todas esas preguntas que me hicieron las mujeres hipertensas, ¿ok? Si te interesa saber de otros temas de ginecología, embarazo o fertilidad, suscríbete a mi canal que subo video o videos cada semana, así que activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Para ti que ya tienes un diagnóstico de hipertensión y de pronto estás buscando embarazo, la mayoría me preguntaron si es conveniente de que me embarace, es peligroso o qué. Miren, nunca les voy a decir que no se embaracen, ¿qué es eso? No, ni que tuvieran pues un cáncer terminal o que ya estuvieran pues no, ¿qué es eso? O sea, por una hipertensión jamás les voy a decir que no se embaracen, simplemente que sí vamos a tener unos riesgos aumentados con relación a las mujeres no hipertensas y que entonces debemos de tomar una serie de medidas desde un principio, incluso desde antes de embarazarnos, para que estos riesgos sean mínimos o no sucedan, ¿sí? Pero nunca piensen, ay no, entonces no me voy a embarazar, o me parece terrible cuando un médico les dice, no, es mejor que usted no se vuelva a embarazar, muy horrible, usted se puede morir. Pues todos nos podemos morir, si yo salgo de la casa también me puedo morir allí cruzando la calle. A mí me parece terrible. Una cosa es que yo te explique y te diga, mira, estos son los riesgos que tenemos a ti individualmente porque tú eres hipertensa, diabética, hipotiroidea, obesa, lo que sea, entonces tus riesgos son estos, estos y estos, y entonces ya tú miras si realmente te quieres embarazar o no. Pero en la mayoría de los casos no es algo así tan terrible como para yo decir, ay no, entonces no me embarazo. Pues me parece que es muy difícil para mí explicar el caso individual de cada una, pero les voy a tratar de dar un bosquejo para que ustedes digan, ah, bueno, mi riesgo es más o menos tal, bueno, ¿corro ese riesgo o no? Pero en la mayoría, incluso a la que me colocó por allí, es que yo siento que me gané la lotería porque soy diabética, hipertensa, obesa, hipotiroidea, porque tengo de todo. Aún así, en la mayoría de los casos vamos a lograr un embarazo exitoso. Así que no es como que es de una vez se metan en la cabeza, no, de más que entonces esto va a ser horrible o tal cosa, no, tampoco es así. Así que nos vamos a embarazar, pero vamos a tomar toda esta serie de precauciones, ¿listo? Lo primero que sí les sugiero, que sé que muchas ya están embarazadas, pero les sugiero a las que de pronto todavía estoy con tiempo y apenas están buscando embarazarse, sí acudan a una consulta preconcepcional. ¿Por qué es importante una consulta preconcepcional en ustedes que son hipertensas? Porque necesitamos probablemente cambiar los medicamentos que vienen tomando, ¿sí? Y o si no, una vez apenas se me embaracen, pues deben de acudir lo más rápido posible para mirar cómo vamos a cambiar los medicamentos, porque uno de los errores muy comunes es que de una me suspenden los medicamentos porque les da susto de qué les pueda pasar al bebé, y a veces puede ser más dañino la hipertensión sobre el embarazo que el mismo medicamento. Entonces lo mejor para no tener que correr estos riesgos de bueno, sí, quito o no el medicamento o cómo es esto, entonces lo mejor es acudir antes para cambiar tus medicamentos por unos que sean más seguros durante el embarazo. Sí existen medicamentos seguros y ya súper estudiados y que no le hacen absolutamente nada a tu bebé y que puedes estar tranquila y todo, pero entonces por eso debes de acudir inicialmente para que nosotros te expliquemos cómo podemos hacer el cambio de los medicamentos, porque la mayoría de las mujeres se encuentran tomando captopril, enalapril, losartan, y estos medicamentos no se pueden tomar en el embarazo o no se deben tomar en el embarazo. Así que lo ideal es que este tipo de mujer que no está tomando medicamentos que son permitidos en el embarazo acudan a la consulta preconcepcional y entonces se le realice el cambio. ¿Cuáles son los medicamentos que entonces normalmente por los que te los van a cambiar? Los que son seguros durante el embarazo son más que todo lo que es el alfa-metildopa, la mayoría pueden estar con esa, y el nifedipino. Ahorita les hablaré más un poco de los medicamentos, pero básicamente lo que realizaremos en nuestra consulta preconcepcional es evaluar cómo están tus órganos, que tu riñón esté bien, que tu hígado esté bien, pues que tu presión no te haya hecho ningún daño en ninguno de tus órganos, o si eres diabética, pues entonces también manejar y controlar la diabetes, o sea, entrar al embarazo lo más controladas posibles. Muchas me
colocaron, entonces se pueden suspender los medicamentos para la presión, incluso en algunas sí, dependiendo del estadio de la presión que tú manejes. Les comento, hipertensión grave, y que es la que a las cifras que no podemos estar en ningún momento en el embarazo y que ahí mismo se deben de manejar, son sistólicas mayores o iguales de 160, de 160 hacia arriba no debemos de manejar, ni la diastólica 110 y hacia arriba. O sea, esas cifras si no las podemos manejar, y si cuando tú estás sin antihipertensivo tú llegas cerquita de esas cifras, no te van a dejar estar o no te van a recomendar estar sin antihipertensivo. Pero si, por ejemplo, tú eres del tipo de mujer que cuando que sufre más bien una hipertensión leve y que incluso sin tomar medicamentos su presión está alrededor de 140/90 o algo así, este tipo de mujer en la evaluación preconcepcional podrían decirle que entonces podemos ingresar al embarazo sin ni siquiera tomar medicamentos. Esto lo hacemos en mujeres de todas maneras, uno, que tienen como tomarse la presión en casa. Es muy importante que si tú eres hipertensa tengas el aparatico para tomarte la presión en casa. A mí me parece eso muy importante. Es como decir, si yo soy diabética, tener un glucómetro para poderme tomar el azúcar, ¿sí? Entonces, si soy hipertensa, tengo el aparatico para tomarme la presión. Y también aprender a usarlo, porque eso de que estoy asustada, ansiosa, con dolor de cabeza y me la tomo ahí mismo, pues nos va a dar elevada a todas, a cualquier persona que esté estresada, ansiosa, lo que sea, nos va a dar elevadas. Entonces, hay que aprender que debes de tomarte la presión siempre a 5 a 10 minutos después de estar en reposo, tranquila, prácticamente sesión yoga 5 o 10 minutos para estar tranquila, tomártela sentada con los pies no cruzados así porque eso me afecta la presión, sino con los pies puestecitos en el piso. Nunca les dicen esas cosas. Bien sentadita con los pies apoyados en el piso, y en el bracito en el que te vas a tomar la presión, usualmente el izquierdo, el del lado del corazón, lo debes de elevar a nivel del corazón, no por acá abajo, no por acá arriba, sino que usualmente cuando tú ves que el médico como que te hace la manito así, es porque nosotros la necesitamos a nivel del corazón. Entonces apréndete a tomar tu presión para poderla chequear. Entonces, niveles graves y que no deben de estar por encima de eso mucho tiempo son por encima de 160, igual o superior a 160, igual o superior a 110. Listo, grabadito eso. El objetivo cuando nosotros estamos tomando antihipertensivos es entonces que nuestra presión no esté cerca de esos rangos, pero ojo, porque veo mucho esto, y es que entonces tampoco es que nos tengamos una presión bajita con medicamentos. Una cosa es que las mujeres embarazadas que no toman antihipertensivos ni nada puedan tener presiones bajitas, pero tú que estás tomando medicamentos y que son los medicamentos los que nos están bajando la presión, no debes manejar presiones bajitas. A veces cuando una mujer me coloca allá en los comentarios, es que vea, siento que se me baja la presión y todo, yo digo, ¿será que será hipertensa o no será hipertensa? Porque para las mujeres no hipertensas esto es normal, que se les baje la presión durante el embarazo y sea algo muy común, y simplemente les digo, ay, pues no se me levanten rápido de la cama porque se marean o algo, porque se baja mucho la presión durante el embarazo. Pero en una mujer que toma medicamentos para la presión, estás tomando rometidopa, estás tomando nifedipino, estás tomando lo que el doctor te recetó que puedes tomar en el embarazo, el objetivo no es tener entonces presiones bajitas. Ay, qué rico ese antihipertensivo, como está sirviendo, eso prácticamente estoy 90-60. No, lo que nos está haciendo, nuestro objetivo con el antihipertensivo es que no estemos cerquita de ese 160 o de ese 110, sino que, por ejemplo, estemos en 130, 140 e incluso hasta 150, listo, desde que no estemos como muy allá o casi siempre no nos mantengamos en 150, pues porque ya estamos cerquita de 160. Entonces digamos que la mayoría, nuestro objetivo es estar alrededor de 130, 80, es como un objetivo más o menos que nos planteamos con los antihipertensivos, pero nunca por debajo de 120 ni por debajo de 80. Esto ya quiere decir, no, entonces no necesita antihipertensivo o hay que bajarle el antihipertensivo, porque si nos bajamos mucho la presión, ustedes que me son hipertensas, si se me bajan mucho la presión, esto puede afectar ya la circulación del bebé y hacer que el bebé sea bajo de peso o que a veces no le esté llegando bien la circulación. Entonces tampoco queremos que entonces a tu bebé no le llegue bien la sangre porque estás hipotensa.
Entonces, me parece muy importante que ustedes que son hipertensas aprendan a conocer su enfermedad y aprendan también a que puedan, por lo menos asesoradas con su médico, entonces decir, ay, no, vea, a mí se me está bajando a veces mucho la presión y como en el embarazo se tiende a bajar mucho la presión, creo que necesito menos medicamento, que entonces voy a necesitar menos, pero nunca se me pongan a automedicarse y entonces ustedes mismas a bajarse en eso y cuando menos piensa cifras por allá de 160. Además, porque tengan en cuenta que los medicamentos tienen un tiempo de acción. Por ejemplo, el alfametildopa se demora 2 o 3 días en actuar, o sea, no es que sean así automáticos de que tú mismo cambiaste el medicamento y que ya están los cambios en la presión, así que no es que les esté diciendo esto para que ustedes mismas estén bajándolos o subiendo los medicamentos, sino para que ustedes mismas se monitoricen en casa y entonces apoyadas con su médico y conociendo estos datos le puedan decir, doctor, vea, a mí la presión a veces me da 160, 110, 70. Y, sí, está perfecta, muy bien, porque ese es el médico general, les dice eso. ¡Ay! Excelente, de quinceañera. Pues no, si tú eres hipertensa, esa está bajita para ti. Si tú estás embarazada, necesitamos presiones un poquitico mejores que nos ayuden a llevar toda la sangre a tu bebé y todo. Sí, esto aplica para hipertensas. Ojo, que no me estén diciendo las que no son hipertensas y no están tomando medicamentos, que ya están asustadas porque tienen la presión bajita, porque en ustedes sería normal. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que a mí me dijeron que durante el embarazo yo tengo riesgo de preeclampsia y eso entonces es muy horrible y entonces me puedo morir y entonces eso va a afectar el bebé y todo eso. Bueno, sí, uno de los mayores riesgos de las mujeres hipertensas es que desarrollen preeclampsia durante el embarazo. Ahora, ¿hipertensión es que segurito entonces nos va a dar preeclampsia? No. En realidad, si nosotros tenemos 10 mujeres hipertensas, para que tengan una base, para que tengan como una probabilidad, tenemos 10 mujeres hipertensas, de esas entre 1 a 4 les va a dar preeclampsia, pero hay 6 que no les da. Ahora, ¿soy esa 1 o estoy entre 1 o 4? ¿Cómo así que 1 a 4? Porque entonces 1 es poquito, pero 4 ya es como que más riesgo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que de 10 a 6 definitivamente no les va a dar preeclampsia, no les va a dar. Ahora, de las otras 4, ¿por qué a veces digo que entre 1 y 4? Porque es que no todas tenemos los mismos factores de riesgo, que ahí es donde yo quiero que ustedes me entiendan. Entonces, si por ejemplo simplemente es que yo soy hipertensa, sí, pero yo no soy diabética, no soy hipotiroidea, no tengo ningún otro factor de riesgo, soy obesa, digamos todos los factores de riesgo cardiovasculares, no tengo más nada, sino que soy solamente hipertensa, entonces mi probabilidad más o menos de que me dé preeclampsia es de ser esa 1 de 10, pero habría 9 que no les va a dar preeclampsia. Ahora, si empiezo a tener más riesgos, digamos que es que soy hipertensa, más obesa, más hipotiroidea, por ejemplo, entonces ya el riesgo empieza a subir. Y si además, no, pero es que además tengo mal control de la diabetes y además, bueno, tienes un montón de todos los riesgos, como la que me decía que se gana la lotería porque tiene todos los riesgos, ya le había dado preeclampsia en el embarazo anterior, o sea, tenemos todos los factores de riesgo, tiene una hipertensión de difícil manejo, o sea, con todos esos riesgos, entonces ahí ya el riesgo se nos sube hasta 4 en 10. Entonces, de 10 mujeres que tengan diabetes, hipertensión, obesidad y todos los riesgos asociados para que nos dé preeclampsia, entonces de esas 10 a 6 de todas maneras no les va a dar nada, pero a 4 sí les va a dar preeclampsia. Ahora, ¿qué es eso de la preeclampsia? La preeclampsia no es solo simplemente que se me sube la presión, pues ya ustedes la tienen alta, ese no es el problema, sino que ya incluso con medicamentos no logramos que la presión no se nos suba por encima de 160, entonces se nos sube a pesar de que nosotros pongamos más y más medicamentos, entonces al subírsenos más la presión nos empieza a afectar además otros órganos, o a veces no solo la presión puede controlarse, pero nos empieza a afectar otros órganos, nos empieza a afectar los riñones, el hígado, la sangre, o sea, es una enfermedad que ya nos empieza a atacar todo el cuerpo y es una enfermedad que sobre todo se asocia ya es con la placenta, ¿sí? Nuestra placenta está secretando un montón de toxinas que nos está afectando entonces diferentes órganos y la cosa es que la única cura, tratamiento de la preeclampsia severa como tal, que ya nos está afectando un montón de órganos, es sacar la placenta. Ese es el problema, que nosotros cómo vamos a sacar la placenta sin sacar el bebé. Así que cuando nos da una preeclampsia ya finalizando el embarazo, uno dice, pues bueno, ya al menos ya el bebé ya está listo, entonces ya podemos sacar esa placenta, si tengamos que sacar el bebé de una vez, pero ya tenemos más de 34 semanas, por ejemplo, entonces ya uno está como más tranquilo. Pero el problema con esta preeclampsia es cuando nos da muy tempranamente, por ejemplo, semana, no sé, 25, 28, 29, en estas semanas ahí sí
es terrible para nosotros porque ya ponemos muy en riesgo también el bebé, porque igual el tratamiento es el mismo, tenemos que desembarazar esta mamá para sacarle la placenta, o si no la preeclampsia sí la puede matar. Así que las preeclampsias más peligrosas, y no les quiero hablar acá solo de preeclampsia porque ya les tengo un video de preeclampsia como tal, que si quedan con más dudas acá de la preeclampsia como tal, ya les tengo video de la preeclampsia. Quiero enfocarme simplemente en que entonces las hipertensas tenemos riesgo de preeclampsia, y que este riesgo puede llegar a ser hasta de 4 mujeres de 10 mujeres hipertensas que se embaracen, puede llegar a ser hasta de 4 mujeres las que se afecten con preeclampsia, dependiendo de la cantidad de riesgo que tengas. Entonces ahí voy a lo que les hablaba al principio, que ustedes me dicen, ay, entonces mi doctor me dijo que no me embarazara porque yo ya tengo mucho riesgo. Entonces, si tú tienes todos los factores de riesgo sabidos y por haber, tienes que saber que tienes hasta un 40%, es decir, de 10 mujeres, 4 como tú les daría preeclampsia, y que ese sería el riesgo que tú correrías de que te dé preeclampsia, y que si esta te da muy temprano en el embarazo, podríamos tener que desembarazarte muy temprano y tú perder tu bebé, o entonces tener los riesgos de un parto pretérmino, si tu bebé pues sobrevive, si por ejemplo no te da tan temprano como en semana 24 o 25 donde la mortalidad es más alta, sino que por ejemplo te da en semana 30 o algo así donde ya la sobrevida es mucho más alta, pues vas a tener un bebé pretérmino con complicaciones de bebés pretérmino, complicaciones respiratorias, etcétera. Entonces habrías que correr ese riesgo, y ya tú eres la que analiza si quiere correr ese riesgo o no. Ahora, entonces es que no existe nada para que entonces disminuir mi riesgo y que entonces tenga un embarazo con éxito. Sí, claro que existe. Hay unas medidas que nos ayudan a disminuir los riesgos, pero no los eliminan. Entonces, por ejemplo, ya les hice un video acerca de la importancia de la aspirina. Toda mujer hipertensa que se embaraza, desde la semana 11-12 le empezamos a dar aspirina para prevención de la preeclampsia. Para la que me dijo que era alérgica a la aspirina, no tenemos alternativa para las alérgicas a la aspirina, simplemente hacemos pues las otras medidas adicionales que ya te voy a comentar, pero alternativa a la aspirina no hay. Lo que sí se trata de hacer es que si no es una alergia muy pesada, se trata de darte como unas dosis pequeñas para ver si te podemos sensibilizar, como ayudarte a desensibilizarte para que sí la puedas tomar. Eso sí se puede hacer. El hecho es que toda mamá hipertensa entonces desde semana 11-12 está tomando su aspirinita para prevenir la preeclampsia. Ahora, ¿eso quiere decir que ya no nos va a dar? No, nos ayuda a prevenir, pero no es seguro, o sea, simplemente nos ayuda a bajar los casos o nos ayuda a hacer que la preeclampsia, si nos iba a dar más temprano, nos dé un poco más tarde, pero no es que entonces elimine a cero. Igual tenemos que estar pendientes de que de los signos de alarma para poderlos detectar y para poder entonces tratar la preeclampsia si nos da más tempranamente, tratar de darle más tiempo al bebé para madurar y para finalmente desembarazarte, que es el tratamiento de la preeclampsia como tal. ¿Qué otras sustancias se han asociado con disminución de los riesgos? La suplementación de la vitamina D, la suplementación del calcio, entonces siempre te van a estar dando calcio, vitamina D, estos tipos de suplementos en buenas dosis, no poquiticas, van a estar asociadas también con ayudarte por lo menos en disminuir ese riesgo. Una vez más, no es que sea seguro, pero por lo menos ayudan a disminuir el riesgo. Y obviamente ya las medidas generales, que es mantener la presión lo más alejada, no, pero pues controladita. En la dieta ustedes se me obsesionan mucho con eso de la sal, realmente no, eso no es tan relevante. Para las mujeres que se me embarazaron ya con restricción de sal, pues pueden seguir la dieta de restricción en sal, pero las mujeres que se me embarazan comiendo sal normal, realmente pueden comer sal normal, o sea, la sal no les va a dar preeclampsia. La sal lo único que hace es que aumenta la retención de líquidos, entonces en general a las mujeres embarazadas, como normalmente se les aumenta mucho la retención de líquidos, entonces les decimos, sabe que redúzcale un poquitico a la sal, pero no es que no se pueda comer sal tampoco. Además, porque en las dietas totalmente abolidas de sal, que son manejadas exclusivamente pues ya por tu nutricionista y que de verdad no hay sodio prácticamente en tu dieta, se tienen que manejar muy bien, porque si no también podrían bajar el volumen de la sangre y tampoco es lo que buscamos. Así que no te pongas tú a leer y a buscar cómo hacer una dieta hiposódica totalmente, porque no está indicada, y si no te la mandó tu médico, no lo hagas, que nosotros normalmente no mandamos eso porque eso no ha demostrado que disminuya la preeclampsia ni nada, ni el riesgo de preeclampsia. Así que tu alimentación sana, normal, frutas, verduras, o dentro de lo que esté permitido en ti, porque si por ejemplo eres diabética, también hasta las frutas te las reducen un poquito, etcétera. Entonces todo lo que es carbohidratos te los van a bajar, bueno, pero no estamos hablando de diabetes.
Obviamente, si eres fumadora, pues ese sí, la nicotina nos va a aumentar más el riesgo, así que por favor, para las fumadoras, ahí sí, ese sería un factor de riesgo relevante que podemos manejar, así que no a la nicotina, por favor. Y por mi zona cafetera, por favor, de una vez a las hipertensas que me tienden a tomar mucho cafecito, también la cafeína tampoco es buena que la tomemos en altas cantidades, así que reduzcan sus cafecitos lo más que puedan para que no tengamos esa cafeína, aumentándonos el riesgo de tener una preeclampsia también. Dentro de lo posible, y si no está contraindicado en ti, también adicionar el ejercicio, porque el sedentarismo tampoco nos colabora, así que embarazo también que traiga un poquitico de actividad y empecemos a hacer un poco de ejercicio, obviamente nada matador, pero por lo menos hacer algunos ejercicios que nos ayuden a movilizar un poco los líquidos, etcétera, y que nos ayuden a que entonces tampoco nos dé preeclampsia. Lo del ejercicio siempre tiene que ser evaluado por tu médico, porque ahí ya, cuando ya tenemos una preeclampsia, antes te contraindicamos el ejercicio y ahí sí te decimos que estemos en reposo en cama, pero ya cuando tenemos preeclampsia. Pero las hipertensas en general, sin tener preeclampsia, sí les beneficia el ejercicio, así que de todas maneras habla con tu médico, porque tu caso particular yo no lo sé, así que te puedo decir a grandes rasgos que una hipertensión controlada puede tener un ejercicio bien, normal, y sería saludable para ti, pero si ya tienes principios o te está dando preeclampsia o ya tienes pues proteínas en orina y tienes una preeclampsia, pues ahí sí te van a restringir y te van a mandar reposo, probablemente incluso en cama. Voy a leer las preguntas a ver qué más me falta, porque sí hubo muchísimas preguntas. Me conviene embarazarme, los antihipertensivos, ya les dije cuáles sí se pueden usar. Cifras para consultar por urgencia. Si ustedes están tomando la presión y ven que a pesar de sus medicamentos está por encima de 160 la de arriba o de 110 la de abajo, entonces deben de consultar, porque esas cifras no deben de permanecer por mucho tiempo y probablemente se tengan que ajustar los medicamentos y hacerte exámenes para descartar que no te esté dando preeclampsia. Alfa-metildopa es segura, sí, es segura para el bebé. ¿Puedo lograr un embarazo con éxito? Sí, ya les dije que entre el 60 y el 90% de acuerdo a la cantidad de riesgos asociados que tengas. Si solamente es hipertensa, tienes un 90% de probabilidades de que ni siquiera te dé preeclampsia y logres un embarazo con éxito normal. Y si tienes todos los factores de riesgo, pues ese riesgo puede llegar a subir hasta el 40% de que te dé preeclampsia, así que tenerlo en cuenta. Pero aún así nos queda un 60% de probabilidades de éxito, así que yo nunca le voy a decir a una mujer que no se me embarace, aunque le haya dado preeclampsia en el embarazo anterior y todo eso. Entre más temprana la preeclampsia en el embarazo anterior, más cerca estaremos entonces de ese 40% de que nos vuelva a dar preeclampsia, pero no les estoy diciendo que sea un 100%, porque a veces me asumen como de que no, si me embarazo ya 100% me va a dar preeclampsia. No, si te embarazas, se te van a tomar las medidas necesarias para hacer que, si es que te va a dar esa preeclampsia, esperemos que sea muy al final del embarazo y entonces puedas tener igual un embarazo con un bebé normal y logremos éxito. ¿La aspirina controla la presión? No, la aspirina no controla la presión. La aspirina simplemente es para prevenir que te dé una preeclampsia, pero tú tienes que tomar tus antihipertensivos. Si estás dentro de los rangos de tomar antihipertensivos, los debes de tomar para mantener tu presión normal. ¿Hasta cuándo se toma la aspirina? Normalmente la aspirina se toma, prefiero que me vean el video bien de la aspirina donde les explico todo, pero a grandes rasgos más o menos la aspirina se toma hasta la semana 34, 35, 36, 37, dependiendo del caso, pero se puede tomar casi hasta el final del embarazo prácticamente. ¿Cuándo se deben tomar los antihipertensivos? Cuando sin antihipertensivos nuestra presión se acerca mucho a esos límites que yo les digo de 160, entonces más o menos yo lo suelo empezar cuando estamos ya cerca de 150. Sí, si ya sin antihipertensivos estamos teniendo cifras de 150, yo inicio antihipertensivos. Usualmente el que suelo yo empezar es el nifedipino. En las mujeres que sufren depresiones, digamos, más leves, igual sí puedo empezar la alfa-metildopa, pero entre más severa sea la mujer, más tiendo a utilizar el nifedipino, porque el alfa-metildopa a veces en dosis muy altas me las duermen mucho, me les da mucha sedación, como que las mantengo más dormidas, y ya de por sí en el embarazo estamos muy dormidas. Entonces en las mujeres en las que veo que con alfa-metildopa me van a necesitar mucha dosis, tiendo a utilizar más el nifedipino, que no me da tanto efecto de sedación. En las dosis que yo sé que ustedes a veces
se estresan que porque les mandan muchas pastas. Lo que pasa es que como en estos casos estamos utilizando medicamentos suaves, a veces entonces se necesitan muchas pastas. Por ejemplo, del alfa-metildopa que viene por 250 miligramos se pueden llegar a necesitar 10 pastas diarias, 10. Pero eso es seguro para el bebé, es seguro, no te estreses por eso. Si las estamos usando es porque tus cifras se pueden estar acercando a ese 160 o superior a ese 160, entonces hay que controlarlas, porque eso sí, no tengan susto de tomar el medicamento. Si sus presiones se nos elevan sin medicamento, hay que tomarlas. Otra cosa es que sin medicamentos logres presiones de 140 a 150, pues podrías incluso estar sin medicamento. ¿Al cuánto tiempo puede dar preeclampsia? La preeclampsia da después de la semana 20 en adelante, cuando así sea el último día del parto. O sea, no lo sabemos. Si, por ejemplo, desde el primer trimestre te dijeron, ve al examen y todo te sale con riesgo de que te dé preeclampsia, ¿cuándo te va a dar? No lo sé. Por eso es que uno empieza a hacer controles y controles cada vez más seguidos al final, porque sabe que la mayoría de preeclampsias de todas maneras se dan al final, y uno espera que sea al final de todas maneras si es que te va a dar, porque entre más tempranamente, pues más riesgos va a tener para tu bebé. Pero ella puede dar el último día del parto e incluso en el posparto. ¿Cuándo se deja de tomar el alfa-metildopa o la aspirina? Pues si tú eres hipertensa, probablemente no se para el antihipertensivo en ningún momento, solamente se parará cuando ya no se necesite por cifras tensionales, pero normalmente se usa, una vez empieza ya prácticamente se continúa, y se continúa también en el posparto y todo. En el posparto si te vuelven a cambiar los medicamentos por los que tenías antes, probablemente si eran los que te servían. Casi no dejamos el alfa-metildopa en el posparto porque puede aumentar el riesgo de depresión posparto, así que usualmente cambiamos, por ejemplo, el alfa-metildopa. El nifedipino es uno que se puede continuar en la lactancia, pero solemos regresar más que todo a los medicamentos que tú tomabas antes de embarazarte, ¿sí? En el posparto. Siendo hipertensa, ¿es mejor el parto o la cesárea? Siempre será mejor el parto para toda mujer. Lo que pasa es que cuando tú eres hipertensa, y en especial si te dio preeclampsia o algo, sí estamos en más riesgo de que necesitemos las cosas un poco más rápido, y de pronto probemos que en el parto no lo logramos tan rápido, entonces a veces hacemos más cesáreas. Si tienes más riesgo tú como hipertensa de terminar en cesárea que una mujer no hipertensa. Pero con esto no quiero decir que todas van a terminar en cesárea, no, simplemente está aumentado el riesgo, en especial si se te sube demasiado la presión ya al final y no lo logramos controlar, si estás con preeclampsia y estás en una preeclampsia severa y de pronto eso ya nos interviene en que no logramos tener un parto normal rápido, entonces probablemente también nos vayamos por cesárea, pero ya es cuestión de mirar cada una. Si más o menos por estadística una mujer hipertensa tiene hasta un 40% de riesgo de terminar en cesárea, pero aún así tenemos un 60% de partos normales, así que no se me angustien por eso, simplemente se escogerá la mejor vía que en tu caso se nos permita. Si es el parto, será por parto normal, y o si no, pues será cesárea. Si me dio preeclampsia en el embarazo, seguir hipertensa, pues esta más que todo aplica para las que no eran hipertensas. Si tú ya eras hipertensa, pues vas a seguir hipertensa como venías, te dé o no te dé preeclampsia. Preeclampsia en el posparto. Normalmente las preeclampsias en el posparto tienden a dar alrededor del cuarto o quinto día. A muchos sí les da pena, se desembarazan, pero digamos que la mayoría de los cambios fisiológicos que se dan principalmente hacia el cuarto o quinto día, y es por eso que a la mayoría de mamás les ponemos un control posparto a la semana de haber tenido el bebé, para poder detectar esos cambios de presión que se suelen dar en este quinto día, más o menos es donde más suele diagnosticarse la preeclampsia posparto. En el caso de que tú ya eras hipertensa, pues te mandan con unos antihipertensivos base a tu casa, y si hacia el quinto a séptimo día, que es donde te volvemos a evaluar, está muy alta la presión, pues te volvemos a hacer exámenes para ver si fue preeclampsia, pues si no hiciera que no te había dado ya antes, digamos que aún puede dar en el posparto. Entonces en este caso digamos que no suele ser tan grave, por lo que ya estás desembarazada, como les había dicho, el tratamiento es sacar la placenta. Entonces en este caso simplemente controlamos pues lo que esté dando la preeclampsia, que si te está afectando el hígado, el riñón o algo, te hospitalizamos pues para controlar estos daños, pero digamos que en la preeclampsia posparto pues ya te tratamos es a ti, tus órganos, para tratar de disminuir esa repercusión que la preeclampsia esté dando sobre ellos, porque si no controlamos la presión y la dejamos sobre cifras de 160 o 110, podría darte una eclampsia y convulsionar, podrías tener un derrame cerebral, pues un sangrado a nivel del cerebro, así que tenemos que controlar eso. Muchas veces te debemos hospitalizar para poder controlar adecuadamente la presión. En los casos más severos puedes llegar a estar en unidad de cuidados intensivos, y es con el fin de controlar ese daño que la preeclampsia puede darnos
darnos en cualquier órgano. Sí puede darnos en el posparto, así que no estaremos exentas que porque ya tuve el parto entonces ya no me va a dar, no. La preeclampsia puede dar, en especial en los primeros días, aunque se ha descrito y han habido casos incluso meses después de haber tenido tu bebé. Digamos que el mayor riesgo lo carga durante el primer mes, solo que hay casos exóticos en los que se llega a presentar incluso más allá. Puede llegar a pasar a que entonces en estas mujeres en las que le da preeclampsia al final del embarazo o preeclampsia posparto, eso pueda alterar las dosis de los medicamentos con los que tú antes, cuando empezaste el embarazo, venías, que usualmente son más poquitos. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos, sí, la mayoría van a irse disminuyendo, más o menos son las primeras 12 semanas del posparto donde pueden requerirse más medicamentos antihipertensivos. Después de las 12 semanas ya usualmente se empiezan a disminuir, cosa que a los 4 o 5 meses ya de haber tenido tu bebé, ya prácticamente estés con la misma dosis con la que venías antes. Aunque hasta un 20% de las mujeres pueden llegar a requerir ya más dosis de la con la que venían antes, pero hay un 80% que siguen manejando la misma presión pues de antes de embarazarse, para que sepan. Tengan en cuenta que en los analgésicos que les mandan en el posparto, idealmente que no tengan lo que son llamados los AINES, es decir, lo que es ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, porque estos pueden elevar un poquitico más la presión, así que traten solo de utilizar lo que es el acetaminofén, o de pronto en los casos en los que hubo cesárea y se requiere algún analgésico un poquitico más potente, les mandan algo de la familia de los opioides, o sea, eso les suena muy horrible porque es de la familia de la morfina, pero de los bajitos de esta, en lugar de utilizar los AINES como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, porque estos pueden alterar un poquitico más la presión, entonces no nos ayuda mucho, y en estos primeros días en los que estamos en riesgo de que se nos suba la presión no es prudente. Ya respondimos entonces todas las preguntas para las hipertensas. Esta semana entonces vamos con el video también para las no hipertensas, pero que quieren y tienen dudas acerca de los aumentos de la presión y de riesgos de preeclampsia y todo esto en el embarazo, que entonces se las trataré específicamente para ellas, ya que este video era más para ustedes que ya manejan medicamentos y que ya tienen algo de conocimiento en cuanto a la presión y que ya sufren de la presión desde antes. Espero que hayan aprendido mucho. Recuerden ver mi video de la aspirina para que lo tengan en cuenta, el video de la preeclampsia también, donde pueden aprender mucho más de este tema. Listo, chao, que estén muy bien.